Sermón 40, para la Dominica 11 después de Pentecostés. Del vicio de hablar deshonestamente. Punto primero. El que habla deshonestamente hace gran daño a los que le oyen. San Agustín llama medianeros de Satanás a los que hablan deshonestamente, porque donde no puede llegar Satanás con las sugestiones, llegan estos con las palabras obscenas que pronuncian. De estas lenguas malditas dice San Jacobo: la lengua es fuego, inflamado por el infierno, con el cual abrasan en lo obsceno a los demás. Esta puede decirse que es aquella tercera lengua de que habla el eclesiástico. La tercera lengua ha alborotado y dispersado a muchos. La lengua espiritual es la que habla de Dios. La lengua civil es la que habla de los negocios del mundo. Hay, pues, una tercera lengua, que es la del infierno, que habla de las obscenidades carnales, y esta es la que pervierte a muchos y hace que se pierdan. Si en este camino tan resbaladizo hubiese alguno que le empujase para hacerle caer, sería un milagro que no cayese en el precipicio. Pues esto cabalmente practican aquellos satélites del demonio que hablan obscenidades. Inducen a otros al pecado mientras están en este mundo habitando en las tinieblas y cercados de una carne tan propensa a este vicio. De tales hombres se dijo con razón: su garganta es un sepulcro abierto. Las bocas de estos que no saben hablar sino obscenidades son otros tantos sepulcros abiertos que exhalan putrefacción, dice San Juan Crisóstomo. Tales son las bocas de los hombres que profieren cosas torpes. Su aliento, como el que sale de la podredumbre de los cuerpos amontonados en una fosa, infesta y trastorna a todos aquellos que perciben la hediondez. Se lee en el eclesiástico: el golpe del azote deja cardenal, pero el golpe de la lengua quebranta los huesos. ¿Quiere esto decir que las heridas que causan las lenguas deshonestas penetran hasta los huesos de aquellos que las oyen por el escándalo que les causan, especialmente cuando se profieren en presencia de personas inocentes y timoratas? Cuenta San Bernardino de Siena que una doncella que vivía santamente, al oír a un joven una palabra obscena, cayó en malos pensamientos y luego se abandonó de tal suerte a la impureza que, dice el santo, aunque el demonio hubiese tomado carne humana, no hubiera podido cometer tantos pecados impuros como ella cometió. Lo peor es que estas bocas infernales, que pronuncian a menudo palabras deshonestas, tienen este vicio por una bagatela, y pocos se confiesan de él, pues suelen responder cuando el confesor les reprende: yo lo digo por chanza y sin malicia. ¿Con qué lo dices por chanza? Desdichado. Esas chanzas hacen reír al demonio y te harán llorar a ti eternamente en el infierno. Porque no sirve decir que tú lo dices por chanza y sin malicia. Pues, por lo mismo que profieres esas palabrotas escandalosas y obscenas, es muy difícil que no peques por obra también, porque, como observa San Jerónimo, el que se deleita con las palabras no está lejos de las obras. Además, cuando se habla tan escandalosamente delante de personas de ambos sexos, siempre hay en ellas delectación peligrosa. ¿Y no es pecado también el escándalo que se da a otros? Una sola palabra deshonesta que se pronuncie es capaz de hacer caer en pecado a cuantos la oyen. Por esto dice San Bernardo: aunque hable uno solo, y no profiera más que una palabra, mata sin embargo con el escándalo las almas de cuantos le oyen. Y este pecado es peor que si uno matase a muchas personas disparando un arcabuz, porque así mataría a los cuerpos, y con las palabras obscenas mata a las almas. En fin, esos hombres cuya lengua no tiene freno son la ruina del mundo. Más daño hace uno solo de ellos que 100 demonios del infierno, siendo así la ruina de muchas almas. Y no soy yo quien os lo digo, sino el Espíritu Santo, que dice: la boca lujuriosa causa ruina. ¿Y cuándo principalmente se causan estos males y esta ruina? Cabalmente cuando Dios nos dispensa más bienes. Hablo de los bienes temporales que nos da su mano bienhechora en el estío, proveyéndonos para todo el año de grano, de vino, de aceite, de legumbres, y de los demás frutos que hace producir la tierra para nuestro alimento. ¿Y cuándo se cometen más pecados en el campo?
cuando se hace la siega, la trilla y la vendimia, cuando se recoge la castaña, la aceituna, el maíz y otras cosas semejantes. Entonces, repito, se cometen más pecados que en otros tiempos, por medio de esas palabras deshonestas que abundan en la boca de los hombres escandalosos, más que en los campos los granos de trigo y de uva. Y es este el modo de manifestar su gratitud al Señor por la generosidad con que os suministra sustento para el invierno. Mas, ¿quién tiene la culpa de estos pecados sino las bocas desenfrenadas de los hombres escandalosos, cuyas lenguas están llenas de veneno como la de la víbora? Ellos, pues, darán cuenta a Dios del pecado que cometen hablando mal y de los que hacen cometer a los que escuchan. Si tuviesen presente, cuando hablan de este modo, la amenaza que les hace Dios por Ezequiel de que les pedirá cuenta de su perdición, de su sangre pediré cuenta de tu mano, seguramente refrenarían su lengua y no causarían la muerte del alma a tantos inocentes. Pero pasemos al segundo punto. Punto segundo. El que habla palabras deshonestas se causa gran daño a sí mismo. Dicen algunos, pero yo hablo sin malicia. A esta excusa fútil y necia he respondido ya en el punto primero, que es muy difícil que uno hable palabras deshonestas sin complacerse con las ideas que ellas suscitan en la imaginación, especialmente cuando se profieran delante de muchachas y casadas jóvenes, porque regularmente resulta de ellas una secreta complacencia, que suele ser semejante a una chispa eléctrica que abrasa cuanto toca. Si el fuego prende en la estopa, la abrasa. Pues del mismo modo, si un mal pensamiento se ceba en nuestra imaginación, abrasa nuestra alma inclinada al pecado, porque el cuerpo y el alma de todos los hombres, como dice la Sagrada Escritura, están inclinados al mal. El sentido y el pensamiento del corazón humano están inclinados al mal. Sobre todo, el hombre se siente inclinado al vicio deshonesto por la misma naturaleza. Y por eso dice San Agustín que, en esta especie de combates, si no somos muy constantes y prudentes, todos nos hallamos enredados y pocos salimos vencedores. La lucha es común y rara la victoria. Al que dice libremente palabras obscenas, siempre se le presentan a la imaginación aquellas mismas ideas impuras y deshonestas que nombra. Y éstas suscitan la complacencia en su alma y le hacen caer primeramente en torpes deseos y luego en las obras. Esta es la consecuencia de hablar obscenidades, aunque sea sin malicia, como suelen decir los que se acostumbran a divertir a los demás con torpezas. ¿Con qué habláis mal sin malicia? ¿Y no hay malicia en obrar mal? ¿Y no es obrar mal hacer lo que Dios prohíbe? ¿Y no prohíbe Dios los actos, las palabras y hasta los pensamientos impuros? ¿Cómo, pues, osáis decir que habláis sin malicia? Decid que despreciáis la salvación de vuestra alma y los preceptos de vuestro Dios, y que obedecéis al demonio. Dice el Espíritu Santo, cuida que tu lengua no te atrape. Es decir, ten cuidado de no labrarte con tu lengua una cadena que te conduzca y arrastre a los infiernos, porque escribe Santiago, la lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda o toda la carrera de nuestra vida. La lengua es uno de los miembros del cuerpo que, cuando habla mal, infesta a todos los demás e inflama y corrompe toda nuestra vida desde la niñez hasta la senectud. Y de ahí resulta que los que hablan obscenidades no saben abstenerse de semejantes conversaciones, aun cuando son ancianos. Escribe Surio, en la vida de San Valerio, que viajando el santo entró en una casa para calentarse, donde, aplicando el oído a lo que decía el dueño de ella, al juez de la ciudad, oyó que hablaban de cosas obscenas, siendo ambos ya de edad avanzada. Los reprendió el santo severamente, mas ellos no hicieron caso de su reprensión, y Dios los castigó a entrambos, dejando ciego al uno y causando al otro un dolor mortal. Se cuenta además que uno de estos habladores obscenos murió de repente sin haberse querido confesar, y que fue visto después en los infiernos haciéndose pedazos la lengua, la cual de nuevo se renovaba para ser otra vez despedazada. Mas ¿cómo ha de querer Dios compadecerse de aquellos que no se compadecen de las almas de sus prójimos? Por esto dice Santiago,
Habrá un juicio sin misericordia para el que no tuvo misericordia. Qué compasión causa a las veces ver a estos habladores obscenos hablar delante de jóvenes, casadas y muchachas, y cuando mayor es la concurrencia de los oyentes, con tanto más calor y desenfreno suelen hablar, sin contemplar el mal que hacen ni el escándalo que dan a tantos inocentes. Muchas veces se hallan presentes niños y niñas de poca edad, a quienes escandalizan sin reflexión ni miramiento. Refiere un autor que, educado por los monjes de Cluny, el hijo de cierto noble de Borgoña era puro como un ángel. Este, pues, entró un día en la tienda de un carpintero, y movido por las palabras obscenas de la mujer del carpintero, cometió un pecado y perdió la gracia y amistad de Dios. Otro cuenta Sabatino, en su obra Luz Evangélica, que, habiendo oído una palabra deshonesta y pensando en ella por la noche, consintió en un mal pensamiento y murió repentinamente aquella misma noche. Sabedor de su muerte su confesor, quería celebrar por él una misa, pero el alma de aquel desgraciado joven se le apareció y le dijo que no celebrase por él, porque se había condenado por causa de aquella palabra obscena, y que, celebrando por él, aumentaría sus penas. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo llorarían los ángeles custodios si pudiesen llorar por aquellos desgraciados muchachos que se condenan por el escándalo que les causaron las palabras deshonestas que pronuncian en su presencia algunos hombres impuros y desalmados, pero pedirán contra ellos terrible venganza delante de Dios? Y esto es lo que significan aquellas palabras de Jesucristo. Mirad que no despreciéis a alguno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles custodios en los cielos están siempre viendo continuamente la cara de mi Padre. Cuidad, por tanto, hermanos míos, de guardaros más que de la misma muerte, de hablar palabras deshonestas. Oíd la exhortación que os hace el Espíritu Santo. Pesa tus palabras en la balanza y pon un freno recto a tu boca y atiende no sea que tropieces en tu lengua y sea incurable tu caída en la muerte. Con las palabras, haz una balanza, se nos exhorta a pesar bien las palabras antes de proferirlas. Y con la expresión, haz un freno bien ajustado para tu boca, se nos intima que cerremos la boca cuantas veces nos sintamos tentados a pronunciar palabras deshonestas. Dios nos ha dado la lengua no para ofenderle, sino para alabarle y bendecirle. Por eso dice San Pablo que la fornicación y toda especie de impureza ni aun se nombre entre nosotros, como corresponde a quienes Dios ha hecho santos. De modo que no solamente debemos evitar las palabras obscenas y las palabras equívocas, teniendo presente que los equívocos deshonestos tal vez causan más daño que las palabras impuras, sino también las palabras picantes que son ajenas de las personas santas, esto es, de los cristianos de quienes habla San Pablo. Pensad, dice San Agustín, que vuestras bocas son bocas de cristianos en las que tantas veces ha entrado Jesucristo por medio de la Santa Comunión, y por esto debéis absteneros de proferir palabras lujuriosas, que son un veneno infernal. Si Pablo escribe, vuestra conversación sea siempre con agrado, sazonada con la sal, es decir, mezclar en la conversación algunas palabras santas que muevan a los demás a amar a Dios y a retraerlos de ofenderle. Feliz la lengua, dice San Bernardo, que no sabe hablar sino de las cosas de Dios. Debéis, pues, guardaros, amados cristianos, no solo de las palabras impuras, sino también del trato de los que las profieren. Y así, cuando oigáis hablar mal y deshonestamente, rodead vuestros oídos de espinas, como dice el Espíritu Santo, y no deis oídos a tales conversaciones. Rodéate de espinas en los oídos, no escuches a la lengua malvada, es decir, revestíos de severidad, y reprendáis con calor y celo a los que hablen de este modo, o al menos manifestadles en el semblante que os disgusta la conversación. No nos avergoncemos de parecer seguidores de Jesucristo, si no queremos que Jesucristo se avergüence de recibirnos después en el paraíso. Manifestemos a todos que seguimos la doctrina y los preceptos de Jesucristo. Confesemos que somos sus discípulos, para que Él también declare que es nuestro Maestro en la otra vida, como nos lo promete en el Evangelio con estas palabras. Todo aquel que me reconociese delante de los hombres,
yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. De esta suerte cumpliremos con su santa ley, y después de esta vida mereceremos disfrutar de su compañía en la eterna. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.